Dos hombres, dos caminos completamente distintos. Un pescador de alma impulsiva y un fariseo educado a los pies de los más sabios maestros de su tiempo. Uno fue llamado por Jesús mientras lanzaba sus redes al mar, el otro fue derribado por una luz cegadora en el camino a Damasco. Pedro negó a Cristo, Pablo persiguió a los cristianos. Sin embargo, ambos fueron transformados por la misma gracia divina y terminaron sus vidas proclamando con valentía el nombre de Jesús. Esta es la historia de San Pedro y San Pablo, dos pilares que sostienen la Iglesia hasta nuestros días. Quédate hasta el final porque el entrelazamiento de sus destinos es una de las narrativas más poderosas del cristianismo. Simón, llamado Pedro por Jesús, era un pescador de Galilea, hombre sencillo, de corazón apasionado y temperamento impetuoso. Fue uno de los primeros en ser llamado por Cristo, quien al encontrarlo le dijo: «Sígueme y te haré pescador de hombres». Pedro dejó sus redes, su barca, su sustento y siguió al Maestro sin mirar atrás. Fue testigo de milagros extraordinarios, presenció la transfiguración en el monte, vio resucitar muertos y hasta caminó sobre las aguas. Pero también fue el que, en la noche más oscura, negó conocer a Jesús 3 veces antes que el gallo cantara. Lleno de culpa, Pedro lloró amargamente. Sin embargo, después de la resurrección, Jesús lo restauró en la orilla del mar, preguntándole 3 veces: «Pedro, ¿me amas?». Y con cada respuesta afirmativa, Jesús le confió su iglesia: «Apacienta mis ovejas». Así Pedro se convirtió en el primer gran líder visible de la iglesia primitiva, predicando con poder el día de Pentecostés y llevando la buena noticia a miles de personas. Fue encarcelado, perseguido, pero nunca dejó de proclamar al Mesías resucitado. Por otro lado, tenemos a Saulo de Tarso, ciudadano romano y fariseo celoso, criado bajo estrictas leyes religiosas. Desde joven fue ferviente defensor de la ley mosaica y enemigo declarado de los seguidores de Jesús. Estuvo presente en la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, y recibió cartas de autorización para arrestar cristianos en Damasco. Pero en ese viaje, algo sobrenatural ocurrió. Una luz del cielo lo envolvió y lo derribó al suelo, y una voz le habló con autoridad: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era Jesús. Saulo quedó ciego y durante 3 días no comió ni bebió. Entonces, un discípulo llamado Ananías lo visitó, oró por él y sus ojos fueron abiertos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Saulo pasó a llamarse Pablo y desde ese día dedicó su vida por completo al Evangelio. Emprendió viajes misioneros por Asia, Grecia y Roma, fundando iglesias, escribiendo cartas inspiradas por el Espíritu Santo y enfrentando naufragios, prisiones y todo tipo de persecuciones. Su vida entera fue una ofrenda al servicio de Cristo. Dijo con firmeza: «Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí». Pedro y Pablo, aunque diferentes en formación, carácter y misión, fueron complementarios en el plan de Dios. Pedro fue apóstol de los judíos. Pablo fue apóstol de los gentiles. Uno representaba la fundación visible de la iglesia, el otro su expansión imparable. Ambos se encontraron en Jerusalén y discutieron con intensidad, pero también reconocieron la gracia de Dios en cada uno. Más tarde sus caminos los llevarían a Roma, el corazón del imperio. Allí, en medio de una feroz persecución, ambos darían su vida por Cristo. Pedro fue crucificado y pidió ser crucificado cabeza abajo, pues no se consideraba digno de morir como su Señor. Pablo, como ciudadano romano, fue decapitado. 2 muertes diferentes, pero un mismo testimonio: fidelidad hasta el final. Hoy los restos de Pedro descansan bajo la Basílica de San Pedro en el Vaticano, y los de Pablo se veneran en la Basílica de San Pablo extramuros. La Iglesia celebra su memoria el 29 de junio, no como 2 santos separados, sino como un símbolo de unidad y complementariedad en la misión de anunciar el Evangelio. Pedro nos enseña que incluso el que ha fallado puede ser levantado por Dios y usado con poder. Pablo nos recuerda que nadie está tan lejos que no pueda ser alcanzado por la gracia. Juntos nos muestran que el Evangelio no hace acepción de personas, sino que transforma a todos los que se rinden al llamado de Cristo. No importa de dónde vengas, cuántos errores hayas cometido
o cuán indigno te sientas. Si Pedro, el impulsivo pescador, y Pablo, el implacable perseguidor, fueron transformados por el amor de Jesús, tú también puedes serlo. Porque el mensaje del Evangelio no es sobre lo que tú haces, sino sobre lo que Dios puede hacer contigo cuando entregas tu vida a Él. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a darle me gusta, compartir este video con alguien que necesite esperanza y suscribirte al canal para más contenidos que edifican tu fe. Que San Pedro y San Pablo intercedan por nosotros y que sus vidas nos inspiren a seguir a Cristo con todo el corazón. Esta es una de las historias más grandiosas del cristianismo, la de dos hombres que comenzaron su camino lejos de Dios, con errores, con pasados complejos, con dudas, pero que terminaron sus vidas como mártires, como líderes espirituales, como columnas fundamentales de la fe que hoy sostiene a millones de creyentes en todo el mundo. San Pedro y San Pablo. Dos hombres completamente diferentes, pero elegidos por la misma gracia divina. Uno pescador, el otro fariseo, uno de corazón impulsivo, el otro intelectualmente preparado. Uno negó a Cristo, el otro hizo todo por destruir a sus seguidores, pero ambos, transformados por un encuentro personal con Jesús, se convirtieron en los grandes apóstoles del Evangelio. Quédate hasta el final, porque esta historia va mucho más allá de lo que enseñan en los libros. Es una historia viva, poderosa y capaz de tocar tu alma. Simón, a quien Jesús dio el nombre de Pedro, es una de las figuras más humanas del Nuevo Testamento. Su carácter era directo, enérgico, a veces precipitado y en muchas ocasiones emocional. Era un pescador del pueblo de Betsaida y vivía en Cafarnaúm cuando conoció a Jesús. El encuentro fue sencillo, pero impactante. Jesús lo llamó mientras lanzaba sus redes y le dijo: «Sígueme, y te haré pescador de hombres». Sin muchas palabras, Pedro dejó todo y siguió a aquel que cambiaría su destino. A partir de ese momento, Pedro estuvo al lado de Jesús en cada paso. Fue testigo de milagros, de enseñanzas profundas, vio resucitar muertos, multiplicar panes, calmar tempestades. Fue uno de los tres que presenció la transfiguración de Jesús en el monte y también quien confesó con valentía: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Por eso Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Pero también fue el mismo Pedro quien, dominado por el miedo, negó a Jesús 3 veces la noche de su arresto. Su corazón se rompió al escuchar el canto del gallo, tal como Jesús le había profetizado. Aún así, tras la resurrección, Jesús lo restauró con amor, preguntándole 3 veces si lo amaba. Pedro respondió que sí, y con cada respuesta, Jesús reafirmó su misión pastoral: «Apacienta mis ovejas». A partir de entonces, Pedro se volvió un líder firme, valiente y transformado. El día de Pentecostés, fue él quien se levantó ante una multitud y predicó con tal poder que más de 3,000 personas se convirtieron. Lideró la iglesia en Jerusalén, tomó decisiones cruciales en el Concilio Apostólico y fue la figura central en la primera expansión cristiana. Pero su camino no fue fácil. Fue perseguido, arrestado, golpeado y finalmente llevado a Roma. Allí, bajo el gobierno de Nerón, fue condenado a morir crucificado. Por humildad pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no se sentía digno de morir como su maestro. Su tumba fue venerada por siglos y sobre ella se levantó la majestuosa Basílica de San Pedro. Ahora hablemos de Pablo. Su historia es aún más impactante si cabe. Nacido como Saulo de Tarso, era fariseo, ciudadano romano y discípulo de grandes maestros de la ley, como Gamaliel. Era joven, brillante y tenía una pasión ardiente por las Escrituras. Pero esa pasión lo llevó a perseguir ferozmente a los cristianos. Los veía como una amenaza a la ley y por eso aprobó la muerte de Esteban, el primer mártir, y emprendió una cruzada personal para erradicar esta nueva fe. Con cartas de autorización, partió rumbo a Damasco para arrestar a seguidores de Jesús. Pero en el camino, una luz del cielo lo rodeó y una voz le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Él respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y la voz le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Aquel encuentro lo dejó ciego, pero también le abrió los ojos del alma.
Fue llevado a Damasco, donde un discípulo llamado Ananías oró por él, y al instante recuperó la vista. A partir de ahí, su vida cambió para siempre. Saulo se convirtió en Pablo, y su misión fue predicar a los gentiles, a los que no eran judíos. Recorrió Asia Menor, Grecia, Chipre, Roma. Enfrentó todo tipo de peligros: naufragios, palizas, hambre, prisión. Escribió cartas que hoy forman gran parte del Nuevo Testamento. Su teología profunda, su pasión evangelizadora, su entrega total, lo convirtieron en el más grande misionero del cristianismo. Pablo no conoció a Jesús en vida, pero su encuentro con el Cristo resucitado lo transformó en un apóstol con fuego en el alma. En Roma, como Pedro, fue arrestado, pero por ser ciudadano romano, su ejecución fue diferente. Fue decapitado, probablemente fuera de los muros de la ciudad. Sobre su tumba se erige la Basílica de San Pablo extramuros, otro gran centro de peregrinación cristiana. La iglesia celebra a San Pedro y San Pablo el mismo día, el 29 de junio. Esta fecha no solo honra sus muertes heroicas, sino también su complementariedad. Pedro representa la solidez, la raíz, la estructura. Pablo representa la expansión, la misión, el pensamiento teológico. Pedro fue el pastor de las ovejas de Israel. Pablo fue el apóstol de las naciones. Juntos, construyeron los cimientos espirituales y doctrinales de lo que hoy conocemos como Iglesia Universal. En sus diferencias, Dios mostró que la unidad no significa uniformidad. En sus debilidades, Dios mostró que la gracia puede levantar a cualquiera. En sus muertes, Dios selló con sangre el precio de la fe verdadera. Pedro y Pablo no fueron perfectos. Tuvieron conflictos. Discutieron con firmeza en Antioquía cuando Pablo confrontó a Pedro por ceder ante la presión de los judaizantes. Pero incluso en ese desacuerdo, quedó clara una verdad poderosa: que el Evangelio está por encima de las diferencias humanas, que el amor a Cristo es más fuerte que cualquier división, y que la misión de predicar a Jesús resucitado une a todos los que han sido tocados por su gracia. Hoy, sus vidas siguen hablando. Nos recuerdan que Dios no elige a los perfectos, sino que perfecciona a los que elige. Que no importa nuestro pasado si estamos dispuestos a decir sí a su llamado. Que el pescador puede ser roca, que el perseguidor puede ser misionero. Que tú y yo, con todos nuestros errores, también podemos ser instrumentos del reino. Si esta historia te tocó el alma, si sentiste que algo se encendió dentro de ti, entonces no la guardes solo para ti. Compártela. Haz que otros conozcan a estos hombres que transformaron el mundo. Dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para más contenido que transforma corazones. San Pedro y San Pablo. Hablar de ellos es hablar de dos gigantes espirituales que moldearon la historia del cristianismo. Pero más allá de sus títulos y logros, más allá de los milagros, las cartas, las misiones, sus vidas nos enseñan algo mucho más profundo: que Dios no busca personas perfectas, sino corazones disponibles, que la redención es real, que la transformación es posible, que un simple pescador puede convertirse en pastor de almas, que un fanático perseguidor puede llegar a ser el misionero más apasionado del mundo. Sigamos profundizando. San Pedro vivió momentos de profunda humanidad. Aunque fue el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, también fue el primero en rechazar la idea de su crucifixión. Cuando Jesús dijo que debía morir en Jerusalén, Pedro lo apartó y dijo: «Eso no te puede pasar». Y Jesús le respondió con dureza: «Apártate de mí, Satanás». Pedro no entendía aún el plan divino. Su visión era limitada. Pero con el tiempo, y especialmente después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, Pedro fue radicalmente transformado. El hombre que antes tuvo miedo de una criada cuando lo reconoció como seguidor de Jesús, se convirtió en el predicador que con una sola homilía llevó a la conversión a más de 3,000 personas. Su sombra sanaba enfermos. Su autoridad fue reconocida por todos los apóstoles. Y sin embargo, nunca perdió su sencillez. Pedro escribió 2 cartas que hoy encontramos en el Nuevo Testamento. En ellas, exhorta a los creyentes a soportar el sufrimiento, a ser humildes, a vivir con santidad y a mantener viva la esperanza en la segunda venida de Cristo.
En una de sus cartas escribe: «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Estas palabras siguen siendo actuales. Pedro sabía que la vida cristiana no era fácil, pero también sabía que valía la pena. Murió en Roma, durante la feroz persecución de Nerón, posiblemente en el año 64 después de Cristo, y su sangre fue semilla de fe para generaciones enteras. Ahora volvamos a Pablo. Su legado escrito es uno de los más impresionantes de toda la Biblia. Cartas como Romanos, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primero y Segundo Corintios, entre otras, contienen verdades teológicas tan profundas que aún hoy los teólogos se maravillan. Pablo no solo predicaba, él enseñaba con autoridad. Su visión del cuerpo de Cristo como una unidad espiritual formada por muchos miembros transformó la forma en que la iglesia se entiende a sí misma. Enseñó sobre la justificación por la fe, sobre la gracia que no se gana con obras, sobre el poder del amor por encima de todo don espiritual. Enseñó que no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Pablo también experimentó muchas pruebas. Fue apedreado, azotado con varas, encarcelado varias veces, sobrevivió a naufragios, a picaduras de serpiente, a hambre, frío y traición. Pero nunca se rindió. En su última carta conocida, a Timoteo, escribe estas conmovedoras palabras: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia». Sabía que el fin se acercaba, pero no tenía miedo. Su vida había sido una ofrenda, un sacrificio vivo al servicio de Cristo. Una parte impresionante de su historia es su relación con las comunidades. Fundó iglesias, pero también corrigió errores, sanó divisiones, levantó líderes como Timoteo y Tito. Su ministerio no era solo predicación, era formación, era acompañamiento. En muchas de sus cartas se percibe el tono paternal, cariñoso, preocupado, como un verdadero pastor que sufre por sus ovejas. No buscaba reconocimiento, sino que Cristo fuera formado en cada creyente. Y aunque enfrentó oposición dentro y fuera de la iglesia, nunca perdió su enfoque. En Roma, cuando fue encarcelado por última vez, no pidió ser liberado, pidió que la fe no se apagara. Según la tradición, fue decapitado fuera de la ciudad, cerca del camino de Ostia. Allí se encuentra hoy la Basílica de San Pablo Extramuros. Es un lugar de silencio, de oración, de profunda contemplación, donde miles de fieles cada año recuerdan a este hombre que lo dejó todo por el Evangelio. Y aquí viene un punto clave. Pedro representa la estabilidad, la estructura, la fundación visible de la iglesia. Pablo representa la expansión, la fuerza misionera, el empuje hacia lo desconocido. Pedro ancla, Pablo impulsa, Pedro cuida, Pablo conquista. Pedro es roca, Pablo es fuego, y ambos son necesarios. Por eso la iglesia no los celebra por separado, sino juntos, porque uno sin el otro sería incompleto, porque el Evangelio necesita tanto la firmeza del liderazgo como el ardor de la misión, tanto la tradición como la renovación, tanto el corazón como la mente. Hoy, en un mundo que muchas veces intenta dividir, enfrentar, separar, la figura de San Pedro y San Pablo nos recuerda que es posible pensar distinto y servir al mismo Dios, que es posible tener pasados diferentes, errores diferentes, caminos distintos, y sin embargo ser hermanos, compañeros, colaboradores en una misma misión, anunciar a Cristo hasta los confines de la tierra. Y esta historia no termina con ellos, continúa contigo, porque hoy más que nunca, el mundo necesita nuevas piedras vivas, nuevos misioneros ardientes. Gente como tú, que no tiene miedo de darlo todo. Gente que ha fallado, pero se levanta. Gente que persiguió, pero fue alcanzada. Gente ordinaria como Pedro y Pablo, que se deja transformar por un Dios extraordinario. Así que si sentiste algo moviéndose dentro de ti mientras escuchabas esta historia, no la ignores. Tal vez hoy sea tu propio camino a Damasco. Tal vez hoy Jesús te está diciendo: sígueme. ¿Estás listo para dejar tus redes? ¿Estás listo para dejar tu pasado y correr hacia tu misión? Dale me gusta a este video si te tocó el corazón.
Compártelo con tus amigos, tu familia, tu comunidad. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia bíblica como esta. Porque aquí, cada